¿Sabíais que en plena carrera espacial, cuando los americanos se estaban gastando un montón de dinero tratando de averiguar la forma de fabricar un bolígrafo que escribiese en el espacio, los rusos usaron un lápiz? Pues bien, si has escuchado esta historia, seguramente en charlas o en internet, o la habéis leído como una historia que además pulula por las redes y se comparte muchísimo, que sepáis que esta historia es mentira. Los rusos simplemente usaban un lápiz y los americanos estaban gastándose muchísimo dinero en fabricar un bolígrafo que pudiese escribir en el espacio, simplemente porque los lápices que usaban eran muy incómodos y su coste era muy elevado. Hoy vamos a hablar de la carrera espacial rusa, por lo menos hasta lo que fue la disolución de la URSS en 1991, y vamos a hablar sobre una serie de proyectos que, bueno, que abarcan pues cosas tan dispares como desde los primeros satélites, la llegada a Venus, Marte, los primeros cosmonautas y todo el avance que supuso en aquella época esa carrera espacial rusa. Así que quédate con nosotros porque vamos a hablar de curiosidades de Rusia y el espacio. Bueno, y es que el desarrollo de la carrera espacial rusa pues fue uno de los momentos históricos en lo que es toda la industria aeroespacial y el avance de todo lo que fue esta tecnología. Y es que los rusos fueron los primeros en hacer muchísimas cosas y muchísimos avances. Fueron los primeros en poner un satélite en órbita con los satélites Sputnik. Fueron los primeros en poner un ser vivo en órbita, que ahora vamos a hablar sobre ello. Fueron los primeros en hacer una fotografía de la cara oculta de la Luna. No hay muchas fotografías de la cara oculta de la Luna, pues los rusos lo hicieron. Los primeros en hacer un viaje interplanetario, los primeros en mandar sondas a Marte y los primeros en cagarla muchísimas veces. Pero aún así, el avance de la carrera espacial rusa era imparable y entonces entró en un conflicto con Estados Unidos, donde aquello se convirtió en una carrera de a ver quién llegaba más alto y más lejos y ver quién la tenía más grande. No hace falta decir nada más. Bueno, como ya os he dicho, los satélites Sputnik además son muy reconocibles, podéis verlo en las fotos, son esféricos, plateados y tienen esas 4 antenitas. Fueron los primeros satélites que entraron en órbita operativa. Además venían pues, precisamente de todo lo que fue este desarrollo ruso militar aeroespacial y desarrollaron muchas veces las bases de lo que a día de hoy es, bueno, pues toda esa tecnología. Pero es que los rusos, vamos a expandir lo que hemos dicho antes, fueron los primeros en poner en órbita un ser vivo. En este caso se llama hablamos de la famosa perra que todos conocemos como la perrita Laika, que bueno, que los rusos, que entonces pues se ve que no es que fueran tampoco grandes personas, al menos los científicos, mandaron a una pobre perrita al espacio para orbitar la Tierra. Bueno, la perra, pues sí, el despegue en principio fue bien, y aunque manipularon a la opinión pública diciendo que la perra había aterrizado sana y salva, el caso es que pues, la perrita Laika murió a las 6 horas de estar en órbita por estrés, sobrecalentamiento del habitáculo y demás. Podían haber mandado otra cosa, ¿no? Pero el caso es que fue una perrita y esta perrita se hizo famosa y hasta Mecano le dedicó una canción que decía algo así como era rusa y se llamaba Laika, ¿no? Era rusa y se llamaba Laika. Y bueno, desde aquí quiero hacer un llamamiento, por favor, para no mandar más perritos ni gatitos al espacio, ¿vale? Porque sabemos que aún así todavía se siguen haciendo ese tipo de pruebas. Luego, cosas grandes que hicieron los rusos. Pusieron al primer astronauta, bueno, mal llamado astronauta, porque los rusos, cuando hablamos de Rusia, hablamos de cosmonautas. Pusieron al primer cosmonauta en órbita, que fue Yuri Gagarin, en 1961. Se convirtió en un héroe nacional. Además llegó sano y salvo. Se hizo tan famoso que hasta aquí en Málaga había un bar que tenía su nombre, donde ponían cerveza rusa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego mandaron también a la primera mujer al espacio en el año 63, Valentina, no sé si lo voy a pronunciar bien, Teresinova. No, la verdad es que las clases de ruso últimamente las tengo un poquito olvidadas. Todo esto que fue el principio de empezar a lanzar hombres, astronautas, cosmonautas al espacio, pues produjo una especie de carrera espacial junto con Estados Unidos, que por otro lado intentaba contrarrestar esto también lanzando y creando sus misiones al espacio. Pero bueno, hoy estamos hablando de misiones rusas y vamos a seguir así, porque los rusos han sido los únicos, no los primeros, los únicos en aterrizar y fotografiar la superficie de Venus. Y es que bueno, Venus son palabras mayores. El envío del programa espacial Venera, ¿vale?, que fueron un montón de sondas a Venus, hizo que los rusos se convirtieran en los primeros en hacer viajes interplanetarios entre la Tierra y otros cuerpos, bueno, del sistema solar, en este caso Venus, y hicieron un montón de lanzamientos
de sondas Venera, que se llamaban. Las sondas Venera, bueno, pues eran unas pequeñas naves no tripuladas que llevaban aparatos de medición para fotografiar y aterrizaje e intentar averiguar un poco más del planeta Venus. Aprendimos mucho con ello, porque el planeta Venus, en primer lugar, gracias a las sondas Venera, pues nos dimos cuenta de que su atmósfera o su temperatura superficial andaba en un rango comprendido entre 450 y 470 grados. Algo que está a esa temperatura es algo que está muy bien, pues si en algún momento pues quieres darte un baño de sauna rápido, pero seguramente no lo contarías. También descubrieron que la atmósfera de Venus, aparte de sobrecalentada, contenía un 90 y tantos por ciento, 92, 94% de CO2. O sea, un gran efecto invernadero. Y también descubrieron que cuando aterrizaban, cada vez que aterrizaban una sonda Venera en Venus, automáticamente se freía. Y tras muchos intentos, perfeccionamiento, consiguieron algunas fotos de la superficie, donde se ve la superficie pedregosa, que ahora Sonia, la bendita montadora, nos pondrá en las fotos. Una atmósfera densa, es que se puede respirar, se puede cortar la atmósfera con un cuchillo. Y bueno, y eso pues nos dio a entender que Venus era un lugar difícil, o más bien imposible para vivir en la superficie, porque además la presión es de muchas atmósferas y estas sondas pues prácticamente quedaron fritas. Creo que la que más aguantó fueron 2 horas, algunas fotitos y fuera. Desde entonces, bueno, sí, ha habido otras misiones a Venus. La Agencia Espacial Rusa tiene planteada alguna que posiblemente se lance en 2022, pero es cierto que en Venus ya todo lo que se ha hecho ha sido orbitarlo con otras misiones, incluso americanas, con radares y demás, para destacar los detalles de su superficie. Sí, bueno, me he dejado barba porque me he dado cuenta que en mi anterior vídeo hablando sobre tormentas solares estaba un poco con poco pelo, tanto en la cabeza como en la cara, ¿no? Y para evitar esa sensación de monotonía, ¿vale? Pues he decidido, pues, dejarme un poquito de barba y a partir de ahora todos los seguidores de Bendito Caótico irán viendo cómo voy perdiendo un poquito de peso, voy mejorando de cara a la cámara, ¿vale? Es que he tenido una mala racha de mantecados y polvorones. Pero bueno, podemos seguir. Hay que comer más fruta, ¿eh? Sí. 1, 2, 3, sí. Nena. Descarado. La luna, ser o no ser, ahí la cuestión, ¿no? Algo así decía Hamlet. Bueno, pues he vuelto a coger la luna, que ya habéis visto que he cogido en otro de mis vídeos para hacer alguna cosita. Y es que los rusos fueron los primeros en fotografiar la cara oculta de la luna, la que nunca se ve. Si no sabéis por qué, la luna siempre nos muestra la misma cara, podéis ver mi vídeo donde hago así, doy unas vueltas y lo vemos. Los rusos descubrieron que efectivamente la luna tenía cara oculta, que no era un holograma, y descubrieron pues una serie de accidentes geográficos, cráteres y demás. De hecho, aquí en esta luna está bien representado. Pero bueno, básicamente la carrera espacial, esa rivalidad con los americanos, también tuvo su escenario en la luna. Fueron los primeros en orbitarla, ¿vale? Esto los americanos pues no se lo tomaron muy bien. Y entonces fue ya cuando Kennedy dijo que pondría antes de que terminara la década un hombre en la luna, y al final lo cumplió, ¿no? Con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y demás en el año 69. Los rusos, sin embargo, contra todo pronóstico, nunca pisaron la luna. Y de hecho, que fueran los americanos los primeros fue un duro golpe para ellos. Dejando atrás la luna, los rusos fueron los primeros también en mandar sondas no tripuladas a Marte, compitiendo con el programa Mariner de los Estados Unidos, con desigual éxito. Sí, algunas orbitaron el planeta Marte, otras desaparecieron, otras se estrellaron, algunas mandaron fotos, pero de bastante mala calidad, pero fueron los primeros en también llegar a Marte. O sea que los rusos tenían una carrera absolutamente prometedora. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos, la URSS, poca estabilidad económica, algún presidente muerto y ese tipo de cosas que hacen que los planes pues, se puedan trastocar en un momento dado. Para no entrar mucho en materia y no aburriros mucho, quisiera comentar por último algo además que me parece alucinante, que son los transbordadores Buran. Todos habéis visto los transbordadores americanos, ¿no? El Columbia, el Challenger, todos estos que iban pegados a un super cohete naranja, que iban pegados por detrás y luego desprendían otros 2 cohetitos blancos. En 86 creo que fue, estalló el Challenger con una profesora incluso que iba a bordo y fue una tragedia, ¿no? Pero Estados Unidos, de los años 80 a los 90 y puede ser que hasta principios del 2000, estuvo usando los transbordadores para mandar astronautas a la estación espacial, a la Mir, a lo que fuera.
y volver a aterrizar en la Tierra, ¿vale? Poder reutilizar lo que era ese transbordador espacial. Tras varias catástrofes, varias explosiones y demás, finalmente decidieron jubilarlos. Pero los rusos sí tenían su propio transbordador espacial y fue el conocido como Buran, que además estaba muy chulo y que ahora vais a ver una foto aquí. Y es que el Buran voló solamente una vez. En el año, aunque la carrera espacial rusa, el Buran ya lo llevaba contemplando de los años 80, el Buran, que creo que significa tormenta de nieve en ruso, voló una sola vez, sin tripulación. En el año 88 dio 2 órbitas a la Tierra y aterrizó. Y aterrizó en el año 88 automáticamente y en piloto automático, ¿eh? Ríete tú ahora de Elon Musk y los aterrizadores que tiene. O sea, ya los rusos eso lo hacían. Finalmente este programa se canceló y actualmente hay algunos Buran abandonados en hangares en Kazajistán. Y allí va la gente, se hace fotos con ellos, cubiertos de polvo y óxido. Una pena para una lanzadera tan espectacular. Y bueno, en general, otras cosillas para comentar sobre Rusia, y es que a pesar de lo que está pasando, ya sabemos ahora mismo entre Rusia y Ucrania y las tensiones con Estados Unidos y Europa, Rusia y la Unión y la Agencia Espacial Europea colaboran en muchas misiones espaciales. En la Estación Espacial Internacional, los motores de la Estación Espacial Internacional son los rusos los que controlan esa movida. Y bueno, nunca se sabe con lo que está pasando qué puede pasar con la Estación Espacial Internacional. O sea, lo mismo cualquier día la vemos entrando en la atmósfera y cayendo en el mar. Creemos que eso lo han dejado aparte y necesitan colaboración mutua. La Estación Espacial Rusa Mir, si recordamos, la precursora de la Estación Espacial Internacional, también era rusa y al final se descontroló, hizo una reentrada en la Tierra. Y bueno, la gente pues miraba al cielo. Yo deseaba que cayera algún trozo en mi jardín, pero bueno, al final no hubo suerte. A veces satélites rusos y cositas de estas se descontrolan. Y es que al fin y al cabo la carrera espacial y lo que viene más adelante, los rusos quieren controlar también, quieren volver a Marte, quieren volver a Venus, quieren volver a la nave, y es que la próxima carrera espacial va a ser por recursos. No sabemos si los rusos estarán o no a la altura, pero seguro que ahí va a haber mucho de qué hablar. Hasta aquí hemos llegado hoy. Esto nos acerca un poquito más hoy a todo el conocimiento sobre lo que hicieron los hijos de Putin. Bueno, ahora ya no, en su época no, eran de Gorbachev y de toda esa gente. Gorbachev, que algunos no sabréis quién es, pero el de la cagada de paloma en la cabeza. Vamos a ver qué pasa. Vamos a apostar por una nueva colaboración y que dejen atrás pues todos los problemas que están habiendo, que volvamos a colaborar para conquistar el espacio y por favor, bueno, ya sabéis, no a la guerra. Y hoy me despido pues con una chica ucraniana que yo creo que es genial y que transmite el espíritu de alegría, que es lo que tiene que reinar en este planeta Tierra en el que estamos, que sabemos que es pequeño, que los recursos son limitados y que la gente muchas veces lo pasa mal. Un saludo.